Hola, hoy he preparado un roscón de Reyes tipo fantasía, con una ganache de chocolate y unos toppings típicos de estas fiestas. Así que si queréis saber cómo prepararlo, aquí va la receta. Vamos a necesitar 500 gramos de harina común todo uso, 110 gramos de azúcar, 2 huevos, 115 gramos de mantequilla punto pomada, 180 mililitros de leche, 3 cucharaditas de agua de azahar, la ralladura de una naranja, 12 gramos de levadura de panadero seca, podéis utilizar 36 gramos de levadura fresca y media cucharadita de sal. Vamos a empezar activando la levadura. La vamos a mezclar con la leche, que la leche está un poco tibia, y la vamos a dejar activándose durante 10 minutos. Mientras tanto, tamizamos la harina y preparamos los demás ingredientes. Hacemos un huequito en el centro y le vamos a ir colocando el azúcar, la sal, la ralladura de naranja, los 2 huevos, las cucharaditas de agua de azahar y cuando esté lista, la levadura. Y yo, como lo amaso con mis manos, voy a empezar a amasar hasta que tenga una masa bien compacta. Cuando ya no pueda amasarla más en el bol, la paso a mi mesa de trabajo y sigo amasando. Y llegado a este punto, que ya está bastante compacta, le vamos a añadir la mantequilla. Que la mantequilla tiene que estar a punto pomada, bien blandita para que sea muy fácil integrarla. Si la amasáis a mano como yo, dependiendo de la fuerza que utilicéis y de lo rápido que vayáis, pues más o menos el tiempo de amasado es sobre unos 45 minutos, 1 hora. Y por supuesto con una amasadora, si tenéis una amasadora, pues el tiempo se reduce muchísimo más. Ya veréis que cuando le integréis la mantequilla, la masa se os va a descomponer toda, pero con tiempo y paciencia, pues se va a volver a crear esa bolita tan perfecta para nuestro roscón. Y como veis, poco a poco y con un poco de paciencia, la masa se va recomponiendo otra vez. Ya no se me engancha tanto en las manos,
así que vamos por buen camino. Bueno, y una vez lista, hacemos una bolita y la vamos a dejar reposando en un bol. Le untáis un poco de aceite para que no se enganchen las paredes y la vamos a dejar reposando hasta que doble su tamaño, que puede ser entre 2-3 horas, dependiendo de la temperatura que tengáis en vuestras casas. Pasado ese tiempo, ya veis que ha doblado su tamaño, le vamos a quitar un poco el aire y le vamos a dar ya la forma de roscón. Dejamos el roscón en la bandeja del horno donde lo vayamos a hornear y lo vamos a dejar reposar otra vez hasta que doble su tamaño. Y mientras tanto vamos a preparar el relleno. Para el relleno esta vez voy a preparar nata montada. Necesitamos 500 ml de nata para montar y 50 gramos de azúcar glass. Batimos bien la nata con el azúcar hasta que esté bien montada y una vez lista la vamos a dejar en la nevera hasta que sea el momento de utilizarla. Bueno, y mirad, aquí el roscón ya ha doblado su tamaño y ahora lo voy a pincelar con un poco de huevo. Y tener cuidado, no le hagáis mucha presión porque si no se os va a bajar. A mí por un lado se me bajó un poquito de la presión que le hice al untarle el huevo. Una vez listo, lo llevamos al horno que tenemos ya precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, durante 20-25 minutos. Controlar el tiempo, porque cada horno ya sabéis que es diferente. El mío estuvo a los 22 minutos. Mientras está en el horno preparamos la ganache. Necesitamos 200 gramos de chocolate para fundir y 200 mililitros de nata para montar. Y simplemente vamos a calentar la nata en el microondas y se la vamos a verter al chocolate. Y vamos a remover hasta que el chocolate esté completamente deshecho. Lo cubrimos a piel con papel film para que no cree costra y esperamos a que sea el momento de utilizarlo. Y mientras tanto el roscón ya se ha horneado. Lo dejamos enfriar en una rejilla hasta que podamos cortarlo. Y estos son los adornos que yo le voy a colocar por encima del roscón. Unos orejones, unas cerezas confitadas, unas almendras tostadas, un poquito de piña deshidratada, perlas de azúcar
y adornos con motivos navideños. Y una vez el roscón ya está frío, lo vamos a partir por la mitad. Como veis ha quedado blandito, ha quedado esponjoso y el olor que desprende es que nos lo podríamos comer así ya sin más. Y una vez completamente frío le colocamos la nata de relleno. Si tenéis una figurita de rey y una haba, las envolvéis con papel de aluminio y ahora es el momento de colocarlo en el roscón. Para este roscón vamos a montar las dos partes del roscón separadas. Primero preparamos la parte de abajo con la nata y después preparamos la parte de arriba con la ganache y los adornos. Y lo hacemos separado porque si no la ganache, al echársela por encima, nos ensuciaría la nata y no quedaría tan bonito. Dos consejos muy importantes para este roscón es que primero, 10 minutos antes de colocarle la parte de arriba al roscón con la ganache y los adornos, pongáis la parte de abajo con la nata en el congelador. De esta manera la nata aguantará un poco más el peso de toda la parte de arriba, por lo menos hasta el momento de servirlo. Y el segundo consejo es que le coloquéis la parte de arriba al roscón justo antes de sacarlo a la mesa. Ya sabéis que la nata, cuando le colocamos algo encima, pues irremediablemente se aplasta un poco. De esta manera nos va a quedar más bonito al momento de servirlo. Y para preparar la parte de arriba, pues nos ponemos el roscón encima de una rejilla y debajo ya veis que tengo papel de hornear para no ensuciar demasiado y simplemente le vamos a echar el chocolate por encima hasta que quede todo bien cubierto. Una vez todo bien cubierto de chocolate y sin dejar que se seque, le vamos a colocar por encima los toppings que hayamos escogido.
Y el momento más delicado, colocarle la parte de arriba al roscón. Y sí, se os van a ensuciar las manos de chocolate. Bueno, pues aquí ya tenéis mi roscón de Reyes para este año, tipo fantasía. Yo me lo he pasado muy bien preparándolo y espero que vosotros también. Nos vemos en la siguiente. Adiós.